En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores. Hola y bienvenidos una vez más a una nueva aventura en Cartografías Editoriales Caminando con Siglo del Hombre. El programa de hoy es una sorpresa. Y no me van a creer, pero no solo es una sorpresa para ustedes, también fue una sorpresa para mí. Como muchos de ustedes saben, este programa pretende dibujar literalmente el mapa de la industria editorial colombiana. Es por esto que nos hemos ido de viaje con librerías, distribuidoras, editoriales, festivales y con gestores de proyectos de divulgación. Y hasta hoy, la verdad es que nos sentíamos que todo estaba cubierto. Pero no, faltaba algo. En la Feria del Libro de Bogotá, en el 2019, tuvimos la oportunidad de organizar un evento que se llamaba Sobre libros sin justificar. Ahí conversaron Tomás Granados, John Naranjo y Margarita Valencia. Estos tres editores hablaron sobre el rol del editor y sobre las expectativas de las nuevas generaciones de editores. Y hasta ahí todo pintaba bien. Pero después del evento había algo que no nos cuadraba. ¿Cuáles son esas generaciones? ¿De dónde salen esas nuevas generaciones de editores? ¿Cómo y desde dónde pensar el mundo editorial? Y ahí estaba. Claro que nos hacía falta un camino por recorrer en este programa de cartografías, la investigación y la formación editorial. Bienvenidos a lo que podríamos llamar el nacimiento de un nuevo eje temático de cartografías editoriales. Bienvenidos a la aventura que significa formar personas para investigar el mundo del libro y para desempeñarse como editores. Bienvenidos a la ruta de viaje de la maestría en estudios editoriales del Instituto Caro y Cuervo. Y para guiar este recorrido hemos llamado precisamente a quien fue la directora de la maestría desde su creación en el 2016 hasta finales del 2018. Hoy entregamos la responsabilidad de este viaje a Margarita Valencia. Hola Margarita, bienvenida a este programa. Hola María Elvira, ¿cómo anda usted? Pues muy bien y estoy muy contenta porque ya les voy a decir por qué. La verdad es que cuando salí hoy, yo estudié comunicación en la Javeriana, estudié audiovisual, pero tengo muchos amigos del énfasis de editorial y les dije, me voy a ver con Margarita. Pues no, se murieron de la envidia. Me dijeron, no puede ser. Y bueno, para mí y para todos ellos, Margarita Valencia es un personaje legendario del mundo editorial colombiano. Margarita es editora, traductora y crítica literaria. Además, es docente e investigadora y se formó como licenciada en Filosofía y Letras de la Universidad de los Andes y después hizo una maestría en Estudios Políticos de la Universidad Javeriana. Margarita además realizó estudios de doctorado en el Departamento de Filología Clásica e Indoeuropea de la Universidad de Salamanca en España, ha sido gerente y editora de Carlos Valencia Editores, directora editorial de la Universidad Nacional de Colombia, directora editorial de la División de Literatura y Ensayo de Grupo Norma. En el 2006 fue designada directora de la Biblioteca Nacional de Colombia. Hoy, entre otras actividades, es profesora de la Maestría de Estudios Editoriales del Instituto Caro y Cuervo. Y me encanta porque ha sido editora de muchas cosas y directora, y hoy serás pues la directora de este viaje. Margarita, cuéntanos a dónde nos vas a llevar hoy en el proyecto de viaje de la Maestría de Estudios Editoriales. Pues fíjese, María Elvira, que usted me había invitado a pensar en la maestría como en términos de un viaje, porque es como el hilo conductor de su programa. Y yo pensé que si tenemos que ceñirnos a esa metáfora, creo que la maestría surgió porque yo sentía que el mundo del libro estaba como en aguas estancadas y había que ponerlo a circular. Y esa idea de las aguas estancadas en un mundo en donde todo el mundo desde hace como 20 años todo el mundo está muy loco en el mundo del libro. Lo digital, el mundo, la pirámide. Como si el siglo XX hubiera atropellado a la industria y la industria no hubiera estado lista, como efectivamente sucedió.
Pero lo cierto es que la razón por la cual el mundo editorial no estaba listo para las cosas que empezaron a pasar prácticamente desde mediados del siglo XX es porque la industria editorial se había instalado muy cómoda en un laguito, ¿sabe? Un patico, como un patico de plástico, un barquito, no hay olas, todo funciona perfecto. Tenemos la reputación inmensa del libro. Sí, el libro tal vez es el objeto más sexy, más sensacional que se ha inventado el ser humano después de la rueda. Y tenemos, por el otro lado, un negocio que ya hemos hecho funcionar económicamente a través de la concentración, de la industrialización, de esta cosa cerrada que era la industria editorial un poco en los 80s y 90s. Entonces eso hacía que prácticamente todo lo que se dice sobre el libro son como lugares comunes injustificados y sin ninguna seriedad investigativa. La gente no lee. La gente ya no lee. La gente antes leía. El libro ya no se usa. Sí. Bueno, usted vive en este mundo, oye millones eso de 10 frases. veces por segundo. Aguas estancadas. Yo pienso que una maestría, es decir, el gesto de estudiar y de investigar y de mirar hace que fluya el agua. Y creo que aquí en Colombia eso es indispensable por las características propias, yo creo, del mundo editorial local. ¿Por qué estábamos tan cómodos en esa laguna? ¿Qué hacía que fuera tan cómodo, Margarita? Porque, pues por eso, yo creo que porque las grandes industrias editoriales descubrieron cómo hacer que esto fuera un negocio rentable, que fue, digamos, una de las grandes preocupaciones del 19. Esta guerra delirante del 19 en la que todo el mundo hacía, no hacían, se movían, los autores se quejaban, los editores se quejaban, los impresores se quejaban, hizo que el mundo del libro fuera efervescente. Y en el siglo XX todo el mundo se instaló en una cosa en que era económicamente rentable, otra vez, y con esta aureola de perfección. Nosotros hacemos libros, se le llena a uno la boca. ¡Oh! Si el mundo colombiano no lee, la culpa es de los colombianos, no mía, no del mundo editorial. Si el libro no se vende en Colombia, la culpa es de los colombianos, no mía. O sea, hay cierto estatus en el libro. No, pues todo, ese pues tiene una carga sensacional, es decir, es fácil. Aunque la gente no sepa de qué hablar, decir libro ya genera como una cierta reverberación, ¿verdad? Estamos de viaje, partimos de una laguna que aparentemente estaba estancada y ahora pretendemos mover y agitar para que circule el libro, el pensamiento y la cultura. Estoy con Margarita Valencia hablando sobre la maestría de estudios editoriales. Margarita, cuéntame cómo fue que decidieron organizarse en el Instituto Caro y Cuervo, abrir esa maleta, echar todos los elementos y empezar el recorrido de la maestría. Pues fíjese que esta idea surgió y usted trajo a colación la Javeriana cuando yo trabajaba ahí, porque estaba trabajando con muchachos que hacían comunicaciones, pero que obviamente tenían muchas preguntas respecto al mundo editorial y por eso escogieron ese énfasis. Cuando yo empecé a pensar en la absoluta necesidad, porque cuando se me ocurrió no era algo que qué rico, es que me di cuenta de que esto había que hacerlo y hacía 10 años. En el Caro y Cuervo me abrieron las puertas. Genoveva Iriarte estaba allá y dijo, es sensacional, esto tiene todo que ver con el ámbito del instituto, venga para acá y pensamos cómo hacemos. Entonces lo que empezamos a hacer en el instituto fue una cosa que, claro, siempre vista desde después todo suena tan inteligente. Sí. Entonces lo voy a contar así, como si lo hubiéramos pensado así. Empezamos a ofrecer diplomados, es decir, cursos de 100, 120 horas, con diferentes estructuras de contenido. Trabajamos esto, trabajamos soporte, trabajamos lector, trabajamos... Y en esos años hicimos 7 diplomados.
y tuvimos muchos estudiantes que pasaron por ahí con muchas preguntas y muchas necesidades, y muchos maestros que pasaron por ahí también con muchas preguntas y muchas necesidades. Y a partir de esas preguntas y esas necesidades fuimos configurando el documento maestro y lo que acabó siendo, digamos, la propuesta académica de la maestría en estudios editoriales. La primera característica de esa maestría es que es una maestría de investigación, pero también es una maestría de profundización. Eso es extraño en el mundo académico colombiano, pero no es extraño en el mundo editorial, donde, por supuesto, lo uno sin lo otro no puede vivir. No se trataba de, para usar las palabras de la industria, profesionalizar al editor, ¿sabe? Eso era otra de los sonsonetes sin significado, sino de empezar a formar gente y empezar a formar un saber relacionado con nuestro propio ámbito editorial. Entonces, hay que investigar, hay que empezar a buscar, entre otras, buscar archivos, guardar archivos, mirar lo que hay, empezar a pensar sobre lo que ha pasado, pero empezar a pensar también en formar gente que le haga frente a las necesidades genuinas del mundo editorial colombiano de hoy y de los próximos 100 años, digamos. Margarita, y cuando decidieron, bueno, a ver, ¿cuáles son esas materias obligatorias o esas áreas temáticas fundamentales para crear ese criterio del egresado después para tomar decisiones en relación con el mundo editorial? ¿Cuáles eran esas materias o esas áreas temáticas que no se podían quedar por fuera del equipaje? Y usted usa esa palabra divina que es criterio, que creo que es como el centro, o era mi centro, así fuera mi centro secreto. Lo único que en realidad tiene que tener un editor es criterio. Pero criterio es más fácil decirlo que hacerlo. Esa fue muy fácil. No fue muy fácil, no es cierto. Otra vez a posteriori, todo se ve tan fácil. Pero cuando llegamos a esa certeza, y en eso, digamos, Juan Manuel Espinosa fue absolutamente fundamental, porque él tiene una cabeza muy, muy académica, muy, muy clara en eso. El centro, la columna vertebral de la maestría en estudios editoriales es la investigación. Todos los semestres los estudiantes toman un seminario que es el eje central de la maestría, que es un seminario de investigación en el cual ellos aprenden a investigar, que es, por supuesto, una competencia esencial en la vida, pero absolutamente esencial en la vida de un editor, que ya no se considera como parte de las habilidades de un editor. Y al mismo tiempo está aprendiendo sobre el mundo editorial, cómo era, cómo es, cómo ha variado. Esto no es así quieto, inamovible desde siempre. Sí, esa idea que tenemos en el comienzo fue el libro, no el verbo, sino el libro. El libro, y eso no ha cambiado. Entonces, a partir de ese seminario de investigación, que es el eje central de la maestría, empezamos a combinar este centro con la materialidad, por ejemplo, es un eje fundamental en la maestría. Y es un eje fundamental en la maestría porque el tema hoy en el mundo del libro es el soporte, que es algo que otra vez nadie parece tener en la cabeza, que de pronto lo que hizo la revolución digital no fue cambiar realmente nada, sino deshacer el texto del papel, donde creíamos que estaba para siempre. Sí. Entonces, de pronto, cuando eso pasó, empezamos a mirar otras posibilidades muy serias, no solo lo digital, sino lo oral, etcétera, etcétera. Eso supone empezar a trabajar muy seriamente sobre la materialidad. Tenemos ahí a Ignacio Martínez, que es investigador, es maestro, y que va y viene, por supuesto, del pasado a hoy, y empata con Catalina Holguín, que trabaja lo digital. ¿Qué pasa con lo digital? ¿Qué quiere decir lo digital? Que tampoco es tan obvio como resulta. Y eso
mezclado con algo que es fundamental en el mundo del libro, que es la vida real. ¿Quién paga el mercado? ¿Cómo se paga el mercado? ¿Cuánto cuesta esa materialidad, no? ¿Cuánto cuesta todo en el mundo del libro? Y cómo hacer para que, si yo tengo un proyecto, ese sea viable. Y por supuesto, todo esto con lo que yo creo que es más importante en el mundo de hoy, en el horizonte del libro, que es el lector. Porque, por supuesto, el mundo editorial en general tiende a hacer libros para sí mismo. Sí, hay un grupo de editores que hace libros que dice, yo hago el catálogo que yo quisiera tener, que uno dice, ay, bueno, bonito. Y otros que hacen los libros que la gente quiere tener, que uno no sabe muy bien tampoco aquello que es. Y en el camino nadie tiene al lector en el horizonte, a un lector específico. Entonces, yo diría que eso es lo que describe la maestría. Margarita, ¿y cómo desde la maestría o tal vez desde su experiencia se puede tener en cuenta al lector? O sea, suena que podría ser algo fácil de hacer, pero a mí me parece que en la práctica es complicado. En la práctica es complicadísimo, es lo más difícil. Sí. De hecho, el mundo editorial, sobre todo desde que empezó a industrializarse seriamente, dejó de pensar en el lector completamente, porque empezó a generar público masivo, que no es lo mismo que el lector. Benjamin, ¿sí? Estamos generando productos masivos para masas. Entonces, desde esa perspectiva, no pensar en el lector es muy fácil, porque el lector es una cosa masa, informe, que consume básicamente lo que yo le doy. Pero resulta que son libros. Volvemos de para atrás. Sí, son libros. Y lo que estamos haciendo es libros que tienen unos contenidos. Y tienen unas maneras de estar en el mundo. Y tienen unas maneras de relacionarse con los lectores que son siempre diferentes. Y que son, en las instancias más felices de la vida editorial, transformadoras. Entonces, en realidad, uno no puede ser un editor con criterio si no tiene al lector en el horizonte siempre. O sea que hay que ser absolutamente sensible, ¿no? Permanentemente, estarse cuestionando por la sociedad y por los caminos que uno recorre todo el tiempo. Pero absolutamente sí. Incluso si usted opta por la edición industrial, incluso si usted trabaja en un gran grupo, no se puede dar el lujo de no pensar constantemente que lo que está haciendo es libros. Hoy, en un viaje de movimiento, en un viaje de circulación del libro, con Margarita Valencia, hablando sobre la maestría de estudios editoriales del Instituto Caro y Cuervo. Nosotros empezamos ya este viaje echando en la maleta algunas áreas fundamentales, reflexiones sobre qué es el libro y cómo percibirlo desde el rol del editor, pero nos falta una cosa importantísima, Margarita, en la maleta, el equipo. ¿Quién está detrás? El equipo. El equipo fue lo más difícil de formar, como siempre pasa. Cuando está formado ya es genial y las cosas funcionan. En gran parte porque no había una como tradición de personas que enseñaran lo que habíamos concebido como el sílabus esencial de la maestría. Y eso fue, es decir, buscamos mucho y creo que acabamos haciendo un equipo sensacional. A la cabeza estaba Pablo Andrea Marín, que es investigadora, y ella es en este momento la coordinadora de la maestría en estudios editoriales. Y Pablo Andrea es como el centro de el centro como de organización de la maestría desde su cabeza de investigadora, que es fundamental. Entonces es un eje importante. Ahí está Ignacio Martínez trabajando el tema de la materialidad prácticamente desde los diplomados hasta ahora, y también desarrollando unas ciertas líneas de investigación que son muy interesantes ahora y lo van a hacer mucho más en la medida en que avance. Y bueno, está Antonio García, que entre otras nos está abandonando ahorita,
pero también tenemos personas especialistas en el tema de la cosa empresarial, de gestión, etcétera, etcétera. Entonces fue como difícil armar ese primer equipo, pero creo que ya está. Bueno, Catalina en lo digital es un equipo muy completo y se complementa muy, muy bien. Bueno, y a mí, pues la verdad es que todo esto surgió porque me daba mucha curiosidad las expectativas de los estudiantes. Yo sé que ellos al presentarse tienen que hacer un ensayo que más o menos reflexione sobre qué quieren hacer ellos como editores, cuáles son sus expectativas en relación con su proyecto de vida, ¿no? Entonces yo dije, bueno, acá hay cómo entran y cómo salen y con qué se enfrenta Margarita todos los días en clase. La primera corte, y eso fue, la primera corte se está graduando ahorita. Y yo tuve todo el tiempo la sensación, cuando ellos estaban haciendo la maestría, de que lo que ellos esperaban y lo que nosotros les estábamos dando no era lo mismo. No solamente eso, sino que ellos llegaron con una agenda en la cabeza, como le pasa al mundo de aguas estancadas del mundo editorial. El mundo editorial es así, yo lo que necesito saber es mejorar esto y esto y otro. Y en la maestría empezaron a descubrir que todo lo que ellos sabían o querían saber era algo que debían cuestionar y mirar y darle vuelta, y eso es horrible. Si no era un complemento, sino era, no todo Sí, lo que usted cree que sabe eso. está bien. Entonces, yo creo que las expectativas de muchos estudiantes que hacen muchas maestrías es como complementar algo que ya estoy haciendo y ayudarme a mejorar en mi trabajo. Y en realidad, creo que todos los estudiantes acabaron, además, espléndidamente bien, porque era un grupo muy, muy activo, como realmente haciendo lo que yo esperaba de ellos, que era cuestionando el mundo que los rodeaba. Porque esto es así, y cómo podemos hacer para cambiar, mejorar, modificar esto. Entonces, pues, creo que en ese sentido, este segundo grupo, que es de gente un poquito más joven, digamos, con menos experiencia que la corte anterior, están más abiertos a la investigación, están más orientados hacia allá, lo tienen claro en la cabeza, lo de la maestría de investigación, y entienden que ese es el centro y están menos reacios a eso. A mí me parece igual que la investigación no solo debe ser desempeñada, digamos, si uno quiere hacer un documento investigativo sobre algún tema, sino que la investigación debe ser parte del proceso creativo, ¿no? Cuando uno investiga, uno encuentra que hay un montón de gente que ha hecho cosas increíbles de las que uno puede aprender, mejorar, cambiar, usar de referente. Cuando uno no investiga, se está perdiendo de un mundo con posibilidades creativas. Cuando uno no investiga, está metido en un laguito donde no hay olas, que creo que es fundamental para un editor. Es decir, un editor que no se cuestiona y que no averigua, pues es no un editor nada. Que se debe aburrir muchísimo haciendo el trabajo, yo creo. Margarita, hay dos ideas que yo creo que salen de estas aguas estancadas. Vamos a ver qué pasa con los estudiantes, o qué has visto tú con los estudiantes, y es, yo no quiero ser un editor comercial, quiero ser un editor independiente. ¿Cómo entender esas dos cosas? Mis pobres estudiantes, yo tengo como un timbre simbólico en mi clase, que cada vez que alguien dice esa es edición comercial, hago porque ese es uno de los lugares comunes del mundo editorial, lo comercial versus lo que yo hago, purísimo y divinísimo. Y creo que una de las cosas que los estudiantes sí recuperan muy rápidamente es el hecho de que, en esencia, la mayor parte del mundo, de la actividad en el mundo editorial, desde siempre ha sido una actividad comercial, porque finalmente de lo que se trata es de que el libro circule, y las cosas circulan gracias al comercio. Sí, de hecho, escribimos gracias al comercio. Entonces, la actividad comercial
hay que quitarle esa pátina de horror y entenderlas de otra perspectiva sin esa carga como de comercial. Quiere decir que yo soy un avaro que acumulo riquezas en mi... O que he vendido el alma al diablo. Sí, no, comercial sabe. Quiere decir que es justamente lo que yo quiero hacer, circular y recoger lo suficiente para poder seguir circulando. Y que sea un proyecto que dure en el tiempo, ¿no? Entonces, digamos que esa es como la primera dicotomía que hay que recortar como... ¿Y lo del editor independiente sale? Pero muchísimo, y de hecho, en este grupo nuevo, más que en el anterior, hay varios editores independientes muy interesantes y con proyectos reales. Con proyectos de verdad, concretos que además funcionan. En el grupo anterior, por ejemplo, Filomena, editores de Guyabán, uh-huh. es una editorial independiente, digamos que nació, no surgió la maestría de ninguna manera, pero nació mientras Guyabán estaba estudiando. Creo que hay muchos jóvenes que entienden que se puede hacer un proyecto editorial, y creo que una de las cosas sensacionales de la maestría para ellos es que entienden que sí se puede, pero que hay que hacer la tarea completa. Y también la maestría, tal vez eso son aspiraciones mías y no la vida real, pero bueno, vale soñar. La maestría también es un centro, es como el nodo de una red. Entonces, estos jóvenes estudiantes aquí tienen posibilidades de encontrar a otros como ellos, sí. A otros que no son como ellos, de descubrir cómo son las diferentes posibilidades de qué hacer en el mundo editorial, y eso, por supuesto, es fundamental. Bueno, hemos llegado al final de este programa, donde nos hemos ido de viaje con el Instituto Caro y Cuervo, guiados por Margarita Valencia en la conversación sobre la maestría de estudios editoriales. Antes de llegar a la parte de las recomendaciones finales de viaje, Margarita, yo estoy segura que mucha gente va a estar pensando, usted nos presentó a una persona que sabe un montón del mundo editorial, que ha sido directora editorial de un montón de partes, una experiencia increíble, pero ella no se formó como editora, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo sería ser como autónomo en este aprendizaje de una persona que decide acercarse al mundo del libro solita, o una persona que entra a una institución y lo hace más formal? Pues diferente, porque fíjese que yo sí me formé en el mundo editorial, lo que pasa es que no me formé en una universidad, y la necesidad de la maestría surgió justamente de eso. La industria editorial, el oficio editorial se ha formado tradicionalmente como desde esa estructura gremial de maestros y aprendices, que es una forma bien chévere de aprender, la verdad, sí. Pero la industria editorial dejó de hacer eso. Entiendo. Entonces contratan a un editor muy joven, lo embuten en una oficina y le dicen, bueno, entonces ahora tú eres un editor, punto. Pero no hay nadie que lo forme, ni nadie que lo guíe, ni nadie que discuta con él sus errores o sus aciertos, o con ella, de tal manera que tenemos como la concepción de que esto es un oficio mecánico que se puede aprender muy rápido, y esto supone una serie de gestos, pero no hay una reflexión real sobre el oficio. La maestría, yo creo que lo que hizo fue venir a suplir esa ruptura de la cadena de formación en el oficio, pues generará gente
que sabe más de unas cosas y menos de otras. Es así, es diferente, como todo. Pero también el punto de la maestría es que se encuentren los unos con los otros, ¿sabe? Unos que aprendieron de una manera con los otros y que haya también ahí un diálogo creativo. Bueno, Margarita, como espero que todos estemos muy antojados de meternos ya mismo a la página web del Caro y Cuervo, contémosle a las personas interesadas cuándo se abren inscripciones, cuánto dura la maestría. La maestría dura 2 años. 2 años de mucho trabajo. En eso sí son mayoritariamente quejosos los estudiantes. Tienen que leer mucho, trabajar mucho. Y se abre una corte cada 2 años. O sea, la próxima convocatoria va a ser para agosto del año entrante. O sea que hay tiempo. Hay tiempo. Bueno, Margarita, a mí siempre me deja con 400.000 preguntas. Eso quiere decir que espero que esté otra vez en este programa. A mí me encanta eso, me hace pensar más sobre un mundo que amo, que es el mundo de los libros. Y aquí nos escuchan, pues nos vemos en un nuevo recorrido, en un nuevo reto editorial. En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores.